Michael Thompson, un veterano de guerra, pensó que había encontrado la ganga de su vida cuando compró una cabaña por $500, sin saber que estaba construida sobre un cementerio nativo americano profanado por un constructor sin escrúpulos llamado Edmund Hayes. Este hombre había ocultado deliberadamente la verdad sagrada durante décadas, condenando a familias inocentes como los Whitmore, que desaparecieron misteriosamente en 1952 después de intentar desesperadamente calmar a los espíritus perturbados. Pero el destino tenía un plan especial. Max, el fiel pastor alemán de Michael, descubrió las cartas secretas enterradas que revelaron no solo la horrible verdad, sino también las instrucciones exactas para restaurar el respeto a la tierra sagrada. Pero solo escuchen cómo este veterano y su perro lograron donde otros fallaron, y por qué la justicia, después de 70 años de espera, finalmente triunfó de la manera más conmovedora. Michael Thompson sostuvo entre sus manos callosas el recorte de periódico que había guardado cuidadosamente en su billetera durante 3 semanas. Las letras del anuncio clasificado parecían burlarse de él cada vez que las leía. Cabaña rústica de 2 habitaciones en Pine Valley, terreno de media hectárea, $500 negociables. A sus 52 años, después de dedicar 28 años de su vida al servicio militar, Michael había aprendido a detectar las oportunidades genuinas entre las estafas. Su pensión de veterano le permitía vivir modestamente, pero no le daba lujos, por lo que esta oferta representaba la diferencia entre alquilar un apartamento diminuto en la ciudad o finalmente tener un hogar propio, donde poder respirar aire puro y encontrar la paz que tanto necesitaba después de las experiencias que había vivido en territorio extranjero. El encuentro con el agente inmobiliario había sido extraño desde el primer momento. Robert Hayes, según decía su tarjeta arrugada, había insistido en reunirse en una cafetería del centro en lugar de en su oficina. El hombre, de unos 40 años, tenía los ojos hundidos de alguien que no había dormido bien en mucho tiempo. Sus manos temblaban ligeramente mientras revolvía su café sin beberlo, y cada vez que Michael hacía una pregunta sobre la propiedad, Hayes desviaba la mirada hacia la ventana como si esperara ver algo preocupante. «Mire, señor Thompson», había murmurado finalmente. «La cabaña está en perfectas condiciones estructurales, pero está bastante aislada del pueblo. La familia anterior, los Johnson, se mudaron hace varios años de manera bastante repentina. Desde entonces hemos tenido algunos interesados, pero nadie ha cerrado el trato». Cuando Michael preguntó por qué, Hayes simplemente deslizó las llaves sobre la mesa y dijo que prefería que él mismo juzgara la propiedad. Max, su compañero pastor alemán de 8 años, había percibido inmediatamente la tensión en el ambiente durante esa reunión. El perro, entrenado para detectar peligros durante sus misiones conjuntas en Afganistán, se había mantenido alerta pero tranquilo, como siempre hacía cuando confiaba en el juicio de Michael. Durante los últimos 3 años desde su retiro del servicio, Max había sido su única compañía constante, y ambos habían desarrollado una comunicación casi telepática que les había salvado la vida más de una vez en territorio hostil. El viaje hacia Pine Valley comenzó como una aventura prometedora. Michael había cargado sus pocas pertenencias en su camioneta pick-up del 96, y Max se había acomodado en el asiento del pasajero con esa dignidad característica que tenían los perros militares veteranos. Sin embargo, a medida que se alejaban de la civilización y el sendero se hacía más estrecho y serpenteante,
Max comenzó a mostrar signos de inquietud que Michael no había visto desde sus días de servicio activo. El perro gemía suavemente, con las orejas erguidas, y dirigía su mirada hacia los densos bosques de pinos que parecían cerrarse sobre el camino como si la naturaleza misma tratara de ocultar su destino de miradas curiosas. La cabaña apareció entre los árboles como algo salido de un cuento de hadas siniestro, emergiendo lentamente a través de la neblina matutina que se aferraba a los troncos de los pinos centenarios que la rodeaban como centinelas silenciosos. La estructura de madera, aunque sólida y construida con las técnicas tradicionales de los años 40 que Michael podía reconocer por su experiencia en construcción durante sus primeros años en el ejército, tenía un aire de abandono que hacía que el precio ridículamente bajo comenzara a tener sentido de una manera que no le proporcionaba ningún consuelo. La pintura verde oscura de los marcos de las ventanas se había desvanecido hasta convertirse en un color gris enfermizo, y las tablas del revestimiento exterior mostraban manchas de humedad que formaban patrones extraños, casi como si fueran lágrimas que hubieran corrido por las mejillas de un gigante de madera durante décadas. Las ventanas estaban empañadas con una condensación persistente que parecía venir del interior, creando reflejos distorsionados que hacían difícil ver hacia adentro. Y algunas tablas del porche crujían ominiosamente bajo sus pies con un sonido que resonaba más fuerte de lo que debería en el aire inmóvil del bosque, como si la madera estuviera protestando contra su presencia. Michael notó que varios de los escalones tenían pequeñas grietas que irradiaban desde el centro, formando patrones que recordaban telarañas, y la barandilla se tambaleaba ligeramente cuando la tocaba, aunque parecía estructuralmente sólida. Lo que más sorprendió a Michael fue la reacción de Max, que había saltado de la camioneta con su usual entusiasmo, pero ahora caminaba con pasos cautelosos y la cola baja, algo completamente fuera de carácter para un perro que normalmente investigaba cada rincón nuevo con curiosidad insaciable. El perro, normalmente confiado y explorador, acostumbrado a territorios desconocidos después de años de servicio militar en bases remotas, se negaba rotundamente a entrar a ciertas habitaciones, deteniéndose en los umbrales como si hubiera una barrera invisible que no podía cruzar. Especialmente evitaba el sótano, un espacio húmedo y mal iluminado, con un techo bajo que obligaba a Michael a agacharse, donde gruñía suavemente cada vez que Michael se acercaba a la puerta cerrada con llave que había encontrado detrás de la caldera vieja. Una masa de metal oxidado que parecía no haber funcionado en años. La puerta en cuestión era de madera sólida, más pesada que las demás en la casa, con una cerradura antigua que parecía haber sido instalada mucho después que el resto de la estructura, y cuando Michael intentó mirar por el ojo de la cerradura, solo encontró oscuridad impenetrable. Durante las primeras noches en su nueva casa, mientras intentaba acostumbrarse a los sonidos naturales del bosque que lo rodeaba, Michael escuchó ruidos extraños que no podía explicar racionalmente a pesar de su entrenamiento militar en identificación de sonidos. Pasos que no coincidían con sus propios movimientos, como si alguien caminara por el piso superior cuando él estaba en la planta baja. Susurros que podrían haber sido el viento filtrándose por las grietas de las ventanas viejas, pero que sonaban demasiado articulados, demasiado similares a conversaciones en un idioma que no podía entender. Y ocasionalmente, durante las horas más silenciosas antes del amanecer,
El sonido distante de lo que parecía ser alguien llorando, con una tristeza tan profunda que hacía que se le erizara la piel. Max se acurrucaba contra él durante estas noches inquietantes, temblando de una manera que Michael nunca había visto en todos sus años juntos, ni siquiera durante los bombardeos nocturnos en zona de conflicto, con las orejas erguidas y alerta, y los ojos fijos en direcciones específicas que Michael no podía entender. Siguiendo movimientos invisibles por la habitación con una concentración que sugería que el perro estaba viendo algo que sus ojos humanos no podían percibir. Una mañana particularmente silenciosa de mediados de octubre, mientras Michael preparaba su café matutino en la cocina, usando la vieja cafetera de metal que había encontrado en uno de los armarios y que funcionaba sorprendentemente bien a pesar de su edad evidente, Max comenzó a arañar frenéticamente una esquina específica del sótano, produciendo un sonido rasposo y desesperado que atravesó el silencio de la mañana como un grito de alarma. El perro había estado actuando de manera extraña durante toda la semana anterior, rehusándose a comer su comida favorita, despertándose en medio de la noche con gemidos inquietos y siguiendo sombras invisibles con la mirada. Pero esto era completamente diferente a todo lo que Michael había observado en su comportamiento desde que se mudaron a la cabaña. Había una urgencia primitiva y desesperada en sus movimientos que Michael no había visto desde sus días de servicio activo en Afganistán. Específicamente durante aquellas misiones peligrosas, cuando Max detectaba explosivos enterrados bajo la arena del desierto, usando esa misma intensidad frenética para alertar sobre peligros ocultos que podían costar vidas si no se abordaban inmediatamente. La forma en que Max arañaba el suelo de concreto del sótano, con las uñas produciendo chispas ocasionales contra la superficie dura, sugería que había encontrado algo significativo debajo de esa esquina aparentemente inocua que había pasado desapercibida para los sentidos humanos, pero que claramente había capturado toda la atención del animal entrenado. Siguiendo el instinto desarrollado a lo largo de años de confiar en las habilidades excepcionales de su compañero canino, Michael bajó al sótano húmedo y mal ventilado. Movió cuidadosamente algunas cajas viejas llenas de herramientas oxidadas y revistas descoloridas que los anteriores propietarios habían dejado atrás, y descubrió que las tablas del suelo de madera que cubrían esa sección específica sonaban notablemente huecas cuando las golpeaba con los nudillos, produciendo un eco que revelaba la existencia de un espacio vacío debajo. La diferencia en el sonido era tan clara que se preguntó cómo no lo había notado antes durante sus exploraciones iniciales de la propiedad. Usando una palanca que encontró en la caja de herramientas abandonada, Michael levantó cuidadosamente las tablas de madera que parecían haber sido clavadas de manera apresurada y descubrió un espacio oculto de aproximadamente 1 metro cuadrado, cavado directamente en la tierra compacta debajo de los cimientos de la casa. Dentro de este escondite improvisado había una caja de metal oxidada del tamaño de una caja de zapatos, con esquinas redondeadas por años de humedad, y más inquietante aún, lo que parecían ser cartas escritas a mano y fotografías en blanco y negro esparcidas alrededor de la caja como si hubieran sido colocadas allí con prisa o en un estado de pánico. Las fotografías, aunque manchadas por la humedad y con los bordes ligeramente dañados por el tiempo, mostraban claramente a una familia típica de los años 50.
Un hombre alto y delgado, con bigote y traje oscuro. Una mujer elegante con vestido floreado y cabello perfectamente peinado. Y dos niños pequeños, un niño y una niña, ambos sonriendo inocentemente hacia la cámara en lo que parecía ser un día feliz en el jardín trasero de esta misma cabaña, reconocible por el porche distintivo que aparecía en el fondo de varias imágenes. Pero lo que verdaderamente hizo que se le helara la sangre y sintiera un escalofrío que recorría toda su columna vertebral fue la fecha claramente visible en el sello postal de las cartas y el nombre de la familia, cuidadosamente escrito en tinta desvanecida en la parte posterior de cada fotografía. Los Whitmore, 1952. Según los registros históricos del condado que Michael había revisado meticulosamente en la biblioteca local durante su primera semana en Pine Valley, investigando la historia de su nueva propiedad por simple curiosidad, esa familia había desaparecido misteriosamente durante el invierno de 1952, dejando atrás todas sus pertenencias y sin dejar rastro alguno de su paradero. Y a pesar de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades locales e incluso agentes federales, el caso nunca se había resuelto y permanecía oficialmente abierto en los archivos policiales como uno de los misterios más desconcertantes de la región. Michael pasó los siguientes días completamente absorto leyendo minuciosamente las cartas escritas con tinta desvanecida y estudiando cada detalle de las fotografías familiares que había encontrado en el escondite secreto, organizándolas cronológicamente según las fechas que pudo descifrar en los sobres manchados por décadas de humedad subterránea. Gradualmente, como piezas de un rompecabezas macabro que se iban conectando una por una historia horrible comenzó a emerger desde las páginas amarillentas que temblaban entre sus dedos cada vez que las sostenía bajo la luz tenue de la lámpara del sótano. Robert Whitmore, el padre de familia que aparecía sonriendo confiadamente en las primeras fotografías, había escrito con creciente desesperación sobre extraños fenómenos que habían comenzado a manifestarse apenas unas semanas después de mudarse a la cabaña. Voces en las paredes que susurraban en un idioma que no reconocía, especialmente durante las horas más silenciosas de la madrugada, cuando toda la familia debería estar durmiendo, y sombras que se movían solas por los pasillos sin ninguna fuente de luz que las proyectara, creando formas que parecían figuras humanas, pero que desaparecían en el momento en que intentaba enfocar la vista directamente sobre ellas. Su esposa, Sarah, una mujer evidentemente educada y meticulosa según se reflejaba en su escritura elegante y detallada, había documentado con precisión científica la extraña enfermedad que había comenzado a afectar progresivamente a sus hijos Tommy y Lisa. Primero habían comenzado a hablar con amigos invisibles en sus habitaciones, conversaciones que podían escucharse claramente desde el pasillo, pero que cesaban abruptamente cuando alguien entraba a preguntar con quién estaban hablando. Luego habían desarrollado una palidez extrema que no mejoraba sin importar cuánto tiempo pasaran jugando al sol en el jardín. Y finalmente habían comenzado a levantarse por las noches para caminar por la casa, como si estuvieran siguiendo instrucciones que solo ellos podían escuchar. La carta final de la colección, escrita con letra temblorosa que contrastaba dramáticamente con la escritura firme y segura de las primeras misivas, revelaba la verdad devastadora que había descubierto Robert después de meses de investigación desesperada en los archivos históricos del condado
y conversaciones secretas con ancianos de la región. La cabaña había sido construida directamente sobre un antiguo cementerio nativo americano que había sido deliberadamente profanado durante la construcción en los años 40, con las tumbas sagradas removidas sin ceremonia y los restos dispersados para hacer espacio para los cimientos de la casa. Robert había descubierto demasiado tarde que el constructor original, un hombre sin escrúpulos llamado Edmund Hayes, había ocultado intencionalmente este hecho sagrado tanto a las autoridades locales como a los futuros propietarios, para evitar complicaciones legales y retrasos costosos en el proyecto. Y ahora su familia inocente estaba pagando el precio terrible por esta falta de respeto hacia la tierra consagrada y los ancestros que descansaban allí. Pero lo más perturbador y escalofriante de todo el descubrimiento fue encontrar una carta especial dirigida específicamente a quien encuentre esto, escrita claramente con la intención de ser descubierta por futuros residentes de la propiedad. Robert había escrito instrucciones extremadamente detalladas sobre cómo calmar a los espíritus perturbados mediante ceremonias específicas de respeto y reconocimiento, y cómo devolver el respeto debido a la tierra sagrada a través de rituales de disculpa y honra que había aprendido de un chamán local que inicialmente se había mostrado reacio a ayudar a una familia que había profanado involuntariamente el descanso de sus ancestros. La carta describía cómo Robert había intentado desesperadamente seguir estas instrucciones sagradas con precisión exacta, realizando las ceremonias durante noches consecutivas bajo la luna llena. Pero algo había salido terriblemente mal en el proceso, algo que no había logrado explicar claramente en sus escritos fragmentarios y cada vez más incoherentes. La última línea de la carta, escrita con tinta que parecía haberse corrido por lágrimas o temblor de manos, simplemente decía con una simplicidad desgarradora que resonaba en el alma: «Perdónanos. Tratamos de arreglarlo, pero ya es demasiado tarde para nosotros». Michael se enfrentó a una decisión que cambiaría completamente el rumbo de su vida y potencialmente el destino de todos los futuros residentes de la propiedad. Una encrucijada moral que requería más coraje del que había necesitado durante sus años más peligrosos en zonas de conflicto internacional. Podía simplemente empacar todas sus pertenencias en cajas de cartón, cargar su camioneta con la misma rapidez con la que había llegado y marcharse de Pine Valley para siempre, dejando que el próximo comprador desafortunado adquiriera la propiedad por $500 y enfrentara los mismos fenómenos inexplicables que habían atormentado tanto a su familia como a los Whitmore décadas atrás, perpetuando así un ciclo de sufrimiento que podría continuar indefinidamente. Esta opción representaba la salida más fácil y segura, la que cualquier persona racional habría elegido después de descubrir la verdad perturbadora sobre la historia de la cabaña. Sin embargo, la segunda alternativa que se presentaba ante él era mucho más compleja y arriesgada. Podía intentar terminar valientemente lo que Robert Whitmore había comenzado con tanta desesperación 70 años atrás, siguiendo las instrucciones detalladas que el hombre había dejado para futuros habitantes, pero esta vez con la ventaja de conocer los errores que habían llevado al fracaso de la familia anterior. Max, sorprendentemente, y de manera que desafiaba toda lógica convencional,
Parecía apoyar firmemente la segunda opción más peligrosa, mostrando un cambio radical en su comportamiento que indicaba una comprensión instintiva de la situación que iba más allá de las capacidades normales de cualquier animal doméstico. El perro había dejado completamente de temblar durante las noches silenciosas. Había recuperado su apetito voraz habitual. Y más importante aún, ahora guiaba a Michael con determinación específica hacia lugares particulares alrededor de la propiedad que parecían tener significado especial, deteniéndose en ciertos puntos del jardín donde se sentaba pacientemente como si estuviera marcando ubicaciones importantes para una ceremonia futura. Siguiendo cuidadosamente las instrucciones escritas que Robert había dejado en sus cartas más detalladas, combinadas con la intuición aparentemente sobrenatural de su compañero canino que había demostrado habilidades excepcionales durante años de servicio militar conjunto, Michael comenzó gradualmente a entender que los espíritus que habitaban la propiedad no eran entidades maliciosas con intenciones dañinas hacia los vivos, sino almas perturbadas que simplemente habían sido sacadas violentamente de su descanso eterno y nunca habían recibido el respeto, reconocimiento y honra que merecían según sus tradiciones ancestrales sagradas. Con la ayuda invaluable de un historiador local llamado Profesor William Chen, especialista en culturas nativas americanas de la región que trabajaba en la universidad estatal cercana, y más crucialmente, un anciano respetado de la tribu nativa que una vez había habitado esa tierra sagrada durante generaciones antes de ser forzados a reubicarse por políticas gubernamentales. Michael organizó meticulosamente una ceremonia completa de respeto y reconciliación que honraría apropiadamente tanto a los ancestros perturbados como a las tradiciones que habían sido ignoradas durante la construcción original. Esta ceremonia no se trataba de exorcismos dramáticos o rituales de expulsión diseñados para eliminar presencias no deseadas, sino más bien de reconocimiento sincero del error histórico cometido, disculpas genuinas por la profanación involuntaria de la tierra consagrada, y especialmente de honrar apropiadamente a aquellos que habían sido olvidados, enterrados sin ceremonia y privados del respeto que sus espíritus merecían según las creencias ancestrales que habían guiado a esa comunidad durante siglos antes de la llegada de colonos europeos a la región. La ceremonia fue simple pero profundamente conmovedora. Llevada a cabo durante una tarde dorada de finales de noviembre, cuando las hojas de los árboles circundantes habían adquirido tonos cobrizos que parecían bendecir el momento con una belleza natural que ningún decorador profesional habría podido crear. Michael, vestido con su mejor camisa y sintiendo una solemnidad que no había experimentado desde las ceremonias militares de despedida a compañeros caídos, estuvo acompañado por el anciano tribal de cabello plateado llamado Joseph Running Bear, cuya presencia tranquila y sabia irradiaba una autoridad espiritual que inmediatamente calmó cualquier nerviosismo que Michael pudiera haber sentido. Y varios miembros respetados de la comunidad local que habían llegado voluntariamente a apoyar este gesto extraordinario de reconciliación histórica, incluyendo al profesor Chen, dos familias vecinas que habían escuchado sobre la situación, y sorprendentemente 3 descendientes directos de la tribu original que habían viajado desde la reserva cercana específicamente para participar en esta ceremonia de sanación.
Juntos plantaron cuidadosamente un jardín memorial diverso y colorido exactamente donde una vez había estado el cementerio original según los mapas históricos que habían consultado, utilizando especies nativas que habían crecido naturalmente en esa región durante siglos antes de la colonización europea. Cada planta cuidadosamente seleccionada representaba una disculpa sincera, dirigida hacia los espíritus ancestrales que habían sido perturbados. Cada flor específicamente elegida simbolizaba un reconocimiento respetuoso de las vidas que habían sido interrumpidas abruptamente en su descanso eterno. Y cada árbol joven plantado con ceremonia representaba una promesa de que su memoria sería honrada apropiadamente durante las décadas futuras. Max, que indudablemente había sido el verdadero héroe silencioso de toda esta historia extraordinaria, parecía finalmente haber encontrado la paz interior que había estado buscando desde el momento en que pusieron pie en la propiedad por primera vez hace meses. El perro ahora exploraba alegremente toda la cabaña sin el menor rastro de miedo o ansiedad, corriendo libremente por los pasillos que antes lo habían llenado de terror, e incluso durmiendo tranquilamente durante toda la noche en lugares específicos que anteriormente lo habían aterrorizado tanto que temblaba incontrolablemente. Los ruidos nocturnos inexplicables que habían perturbado el sueño de Michael durante semanas cesaron completamente después de la ceremonia, reemplazados por una quietud serena y reparadora que Michael nunca había experimentado en ningún lugar donde hubiera vivido anteriormente, ni durante su infancia en la casa familiar, ni en los cuarteles militares, ni en su apartamento de la ciudad. Meses después, durante una mañana primaveral particularmente hermosa, Michael recibió una carta oficial de la oficina inmobiliaria firmada por Harrison Webb, quien explicaba con evidente incomodidad que habían encontrado información adicional significativa sobre la propiedad en archivos históricos anteriormente sellados, y querían ofrecerle una compensación monetaria sustancial por los inconvenientes emocionales que había experimentado como resultado de su falta de transparencia inicial sobre la historia problemática de la cabaña. Resulta que después de una investigación más profunda, la cabaña realmente valía muchísimo más de los $500 que había pagado, pero había sido vendida intencionalmente a precio ridículamente reducido debido a su historia perturbada y la imposibilidad de encontrar compradores dispuestos a lidiar con los fenómenos paranormales reportados. Michael declinó educadamente, pero firmemente, la compensación financiera ofrecida, escribiendo una respuesta cordial, pero definitiva, explicando que no tenía interés alguno en recibir dinero adicional por una compra de la que estaba completamente satisfecho. Había encontrado algo infinitamente más valioso que cualquier cantidad de dinero. Un verdadero hogar donde tanto él como Max podían finalmente sanar apropiadamente de sus propias batallas silenciosas del pasado militar. Un lugar donde podían encontrar la paz que habían estado buscando inconscientemente después de años de servicio en zonas de conflicto. A veces reflexionó mientras observaba a Max correr felizmente por el jardín memorial floreciente. Las mejores gangas de la vida no se miden en dólares o términos monetarios, sino en la paz genuina y duradera que traen a nuestras almas cansadas por experiencias difíciles. Y Max, su fiel compañero de batalla convertido en compañero de paz, había demostrado una vez más que los perros poseen una sabiduría especial e instintiva para encontrar exactamente lo que sus humanos necesitan para sanar.
incluso cuando no saben conscientemente que lo están buscando desesperadamente.